Hola familia, un gusto en saludarles, espero que estén muy bien. Aquí les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien, Dios los siga bendiciendo y espero que disfruten junto con nosotros este hermoso culto. Hermanos, vamos a disponer nuestro corazón hoy para alabar a Dios y adorar su nombre.
Santo Dios, esperamos en ti. Eres fiel, nos llenas con tu paz. Que como un fuego consume nuestro ser. Precioso Cristo, siempre serás Señor. Levantamos
quieras entregar. Oh Dios, cantamos Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, gozando la bendición de nuestro Padre Celestial. Para mí es un gozo, hermanos, dirigirme a ustedes por este medio. Y espero, hermanos, que estén disfrutando de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre libres para amar. Está basado en Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15. Dice la palabra, dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, caiga en la tierra, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que obre a través de tu palabra y que podamos, Señor, vivir vidas dignas como hijos tuyos, Padre. Te pido, Señor, que obres en esta palabra y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé resultados, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. La libertad a la cual somos llamados, hermanos, no debe ser abusada. No debemos aprovechar la libertad que Dios nos ha dado como base de operaciones para la carne. Dios nos llamó a la libertad, pero lamentablemente habemos muchos que usamos esta libertad como libertinaje, porque pensamos que ya somos salvos, que ya tenemos la salvación y no la puedo perder. ¿Y qué es lo que hacemos? Abusamos de la libertad que Dios nos ha dado. La libertad que Dios nos ha dado, hermanos, es para amarnos los unos a los otros y así cumplir la ley de Dios. Número 1, la libertad del cristiano. Verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto apunta, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a la libertad de la ley y la libertad del pecado. Los Gálatas habían sido llamados a la libertad. Pero, hermanos, Pablo tenía un temor. El temor de Pablo, hermanos, era que los hermanos interpretaran este texto mal, erróneamente, porque quizás los hermanos podían haber pensado: bueno, ya somos salvos, ya tenemos la seguridad de la salvación, ahora vamos a darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, vamos a vivir la manera que yo quiera vivir, pues ya no hay ninguna condenación, no hay nada que me pueda mandar al infierno. Y el apóstol Pablo, hermanos, tenía este temor, y por eso, hermanos, Pablo les escribe a los hermanos de Gálatas que no abusen de la libertad que Dios les ha dado, porque lamentablemente, hermanos, a veces pensamos eso, ¿no? Pues ya soy libre, ya voy a hacer lo que yo quiera. Y era el temor de Pablo, que los hermanos abusaran de la libertad que Dios les había dado. Pablo, hermanos, exhorta a los hermanos a no usar la libertad como ocasión para la carne. Pablo les ruega, Pablo les suplica, Pablo los amonesta, los anima a no usar la libertad, hermanos, para ocasión de la carne. La libertad por el cual nosotros hemos sido llamados es una libertad del control del pecado, es una libertad del impulso hacia el pecado y de su poder.
Cuando usted y yo vivíamos sin Cristo Jesús, había un impulso en nosotros hacia el pecado, hacia la maldad. No podíamos, hermanos, dejar aquello. Pero cuando venimos a Jesucristo, tenemos ese poder. Y ese poder que Dios nos da, hermanos, que está en el Espíritu Santo, ese poder podemos nosotros renunciar a esos impulsos que antes nosotros teníamos, esos impulsos que antes nos tenía dominados. Entonces Jesucristo nos llama a la libertad y por lo tanto, hermanos míos, usted y yo somos libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres. Pero lamentablemente, hermanos míos, ¿por qué abusamos de la libertad que Dios nos ha dado? ¿Por qué seguimos en el pecado? ¿Por qué seguimos, hermanos? El pecado ya no tiene control sobre nosotros. Ya no tiene control. Pero sin embargo, nosotros abusamos de la libertad que Dios nos ha dado. Abusamos de la libertad. La semana pasada una persona me preguntó que ya puedo hacer lo que yo quiera, pues ya soy libre, ya no estoy bajo condenación, y Dios me ha librado, ya no hay nada que me pueda condenar. Entonces esta persona me pregunta, me dice, entonces, como nosotros ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, ¿ya puedo hacer lo que yo quiera? No, no podemos hacer lo que nosotros queramos. No vamos a abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos dio libertad, no libertinaje. Tengamos mucho cuidado en esto, hermanos. Porque hay hermanos que piensan esto, ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos míos. Dice la palabra del Señor, el texto, sino servíos por amor los unos a los otros. Los Gálatas son amonestados, hermanos, a esclavizarse voluntariamente los unos a los otros. ¿Para qué Dios nos hizo libres? Dios nos hizo libres, hermanos, para permanecer. Dios nos hizo libres ¿para qué? Para que tú y yo seamos siervos de los demás. Dice Romanos capítulo 6, versos del 15 al 22. Romanos capítulo 6, versos del 15 al 22, dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, no podemos, Dios nos dio libertad, pero esta libertad no la vamos a dar como ocasión del pecado. Y Dios nos hizo libres ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros. Primero los Corintios, capítulo 9, versos 19, dice la palabra
de Dios así, por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces dice Pablo, hermanos, que él siendo libre, se hizo siervo de todos. ¿Para qué Dios nos dio la libertad? Para servir a los demás. Somos libres. Somos libres de la condenación, somos libres de la ley, somos libres del pecado. ¿Y para qué nos hizo libres? Para servir a los demás, para amarnos los unos a los otros. ¿Cómo está usando usted, hermano, su libertad? ¿Cómo la está usando usted? ¿Cómo está viviendo usted la libertad que Dios le ha dado? ¿Cómo la está viviendo? Y cuando habla aquí del amor, se está refiriendo, hermanos, al amor ágape, el amor sacrificial, el amor que ve por los demás, el amor bondadoso, el amor generoso, el amor donde hay comprensión. Este es el amor ágape. Este es el amor de Dios, que da sin esperar nada a cambio. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tus corazones. Mucha gente dice, es que yo no puedo amar. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la capacidad para amar. Nosotros podemos amar. Dios nos llamó para amar. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13, dice la palabra de Dios así. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seas afirmados vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos míos, que el Señor nos haga crecer en este amor por el cual hemos sido llamados, que crezcamos en este amor los unos y los otros, que nos amemos como Dios quiere que nos amemos. El amor cumple la ley. El amor ágape que Pablo menciona, hermanos, a los Gálatas, expresa, no es un amor humano, más bien es el amor de Dios y el fruto del Espíritu Santo. Así que toda la ley, hermanos, y sus requisitos se cumple con este mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con este mandamiento, hermanos, cumplimos toda la ley. Dice Romanos capítulo 13, versos 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos, yo no voy a cometer adulterio. Cuando yo amo, yo no voy a matar. Cuando yo amo, no voy a robar. Cuando amo, no voy a decir falso testimonio contra mi prójimo. Cuando yo amo, voy a respetar a mi esposa. Porque el amor, hermanos, cumple toda la ley. El apóstol le enseña, hermanos, con claridad que el amor es el cumplimiento de la ley.
En el amor se cumplen los mandamientos. En el amor se resume, hermanos, toda la ley con este gran mandamiento. Esto significa, hermanos, sencillamente que los requisitos de la ley de Dios son obedecidos totalmente en el amor. Cuando hay amor, cumplimos toda la ley de Dios. Y Dios no puede estar contento con aquellas personas que hacen lo que Él prohíbe. Dios no está contento, Dios no está feliz con aquellas personas que no lo obedecen. Dice Dios, no cometerás adulterio, y ahí va uno cometiendo adulterio. Dice Dios, no robarás, y uno está haciendo fraude en su trabajo. Dios dice, no vas a hablar mal contra tu prójimo, y uno levantando falsos contra el prójimo. Dios, hermanos míos, no está contento con estas personas. Dios está triste. Dios está enojado. Porque estamos haciendo lo que nos prohíbe. Amémonos los unos a los otros. El amor cumple toda la ley. Pero sin embargo, también, hermanos míos, obedecer la ley, obedecer, hermanos, no es un medio para obtener la salvación. La salvación es por medio de la gracia, no por medio de las obras. Levíticos capítulo 19, 18 dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Santiago 2:8 nos dice la palabra: si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, mis amados hermanos, dice Pablo que a través del amor nosotros podemos cumplir la ley de Dios. A través del amor podemos llevar a cabo todos los mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Dios para qué nos llamó? Dios nos llamó primeramente para librarnos del poder de la ley y librarnos del poder del pecado. Y Dios nos llamó para poder así, hermanos, ser libres para amarnos, porque antes usted y yo no podíamos amar. Usted y yo antes, hermanos, había odio en nuestro corazón, había rencor, había resentimientos, había celos. No teníamos la capacidad para amar. Pero cuando Dios, hermano, nos hizo libres del pecado, cuando Dios nos hizo libres, nos dio esa capacidad, nos dio ese don, nos dio a través del Espíritu Santo ese don del amor. Y ahora, mis amados hermanos, usted y yo tenemos la capacidad para amarnos. Tenemos la capacidad para velar por los demás, ver aquel hermano que tiene problemas, ayudarlo. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. En la iglesia de Galacia, hermanos, había un problema muy grave. Había un pleito muy fuerte entre los hermanos. Unos hermanos estaban aceptando la doctrina de la circuncisión y otros hermanos no estaban aceptando la doctrina de la circuncisión, y por lo tanto había un choque, había un problema. Entonces, Pablo, cuando describe aquí estas palabras, coméis unos a otros, fíjese cómo describe Pablo estas palabras: mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, Pablo aquí, hermano, nos está dando esta imagen
como aquellos animales cuando se pelean. No sé si usted ha visto los leones cuando se pelean. Los leones cuando se pelean, hermanos, pues se pelean a muerte. Entonces dice Pablo que no seamos como estos animales salvajes que se pelean pero a muerte. Entonces nos dice Pablo, pues no sean así. Este pleito entre los hermanos estaba lastimando a Pablo. Y a Pablo le dolía mucho, hermanos, este problema que había en la iglesia. Y no hay cosa más triste que dentro de la iglesia haya pleitos, hermanos peleándose. Es la cosa más triste, hermanos. Y nosotros evitemos estos conflictos, estos problemas dentro de la iglesia, porque imagínense, Pablo estaba triste. Ahora piense en Dios. ¿Cómo se pondrá Dios cuando ve que sus hijos se pelean? Cuando ve que sus hijos no se ponen de acuerdo. Conclusión. El único antídoto, hermanos, adecuado es el amor que hacen los seres humanos de servir unos a otros en lugar de estar peleando. Amémonos los unos a los otros. Dios nos hizo libres. Dios nos dio la libertad. Pero no abusemos de la libertad por el cual Dios nos hizo libres. Dios me hizo libre de la ley del pecado. Dios me hizo libre del poder del pecado. Ahora, mis amados hermanos, dice Pablo, hay que someternos los unos a los otros. Hay que amar. Y cuando usted y yo nos amamos, estamos cumpliendo toda la ley. Estamos cumpliendo todos los mandamientos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. La libertad no es un libertinaje. No abusemos de la libertad que Dios nos ha dado. No abusemos, hermanos. Dios nos hizo libres, ¿para qué? Para amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Usted, Padre, nos hizo libres del poder de la ley y el poder del pecado. Usted nos dio esta libertad, Señor. Pero lamentablemente, Señor, a veces usamos esta libertad para darle rienda suelta, Señor, a nuestros deseos carnales, Padre, que aún hay en nuestros corazones. Y perdónanos, Padre, porque a veces usamos esta libertad para ocasión, Señor, para la carne. Usted nos hizo libres para amarnos los unos a los otros. Usted nos hizo libres para ser de bendición para aquellos hermanos que están pasando por problemas difíciles en la vida. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Y te pido también, Señor, que usted ponga paz en las iglesias, Padre, y perdona cuando a veces hay pleitos, hay celos dentro de la iglesia, Padre. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir, Señor, tu mandamiento, Padre. En el nombre de ti, Jesucristo, oramos. Amén.